Yo lo que voy a tratar de hacer es explicarles a ustedes los principios como más profundos que tienen que ver con la crisis de la Iglesia, y no voy a abordar cada uno de los puntos, son muchos puntos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de la misa, ¿no? ¿Por qué nosotros, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, y por qué ustedes quieren venir a esta misa y no a la otra misa, ¿no es cierto?, al Novus Ordo Missae? Hay razones muy profundas, muy serias, que gracias a Dios ya se han estudiado. Hay sacerdotes que lo han estudiado, están muy bien explicados, se pueden estudiar. Se puede estudiar el Concilio Vaticano II. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II? ¿Por qué fue distinto a los otros concilios? ¿Cuáles son los documentos concretos que más contradicción, digamos, tienen con lo que enseñó antes la Iglesia? Eso también se puede estudiar. También se puede estudiar la libertad religiosa, ¿no es cierto? El documento sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. La colegialidad, el ecumenismo. El ecumenismo es ese interés de la Iglesia de acercarse a las almas que no tienen la fe. Pero el ecumenismo mal entendido, ¿no es cierto?, es relacionarse con la gente que no tiene fe sin enseñarle la verdadera fe, sin obligarlos a practicar la verdadera fe, sino hacer como algo conjunto y buscar los motivos que nos unen más que los que nos separan. Bueno, yo no voy a hablar de esas cosas de una manera concreta ahora, porque no tenemos tiempo para abordar este tema tan sucintamente, o sea, tan concretamente, porque son muchas cosas, pero sí les voy a hablar en general. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que esta crisis de la Iglesia, hablamos de una crisis de la Iglesia, pero es una crisis, digamos así, del mundo, que ha nacido hace mucho tiempo. Si uno tuviera que poner una fecha, digamos así, a un siglo, uno tendría que decir que fue a partir del siglo XIII. Imagínense, estamos en el siglo XXI. ¿Por qué el siglo XIII? Porque a partir de ese siglo, y es algo que reconocen prácticamente todos los historiadores serios, honestos, que consideran objetivamente los hechos que han ido realizándose a través de la historia, reconocen que a partir del siglo XIII hay un giro muy importante en todas las actividades del hombre, que realizaba el hombre. ¿Por qué? Porque estas actividades ya no tienen como centro principal a Dios, sino al mismo hombre. No se hacían cosas malas. Imagínense, estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de todavía la cristiandad, ¿no es cierto? Ya estaba, de hecho, es cuando empieza a finalizar la época de la cristiandad, el siglo XIII. ¿Por qué? Porque surge un nuevo movimiento que tuvo que ver mucho también con la economía, se mezcló mucho con la economía, en la que el hombre ya empieza a buscar, a través de intereses económicos, un mayor progreso humano en esta tierra, y también empieza el hombre a buscar mostrar sus capacidades, sus dones, sus cualidades humanas sin referencia a Dios. Es lo que se llamó el antropocentrismo, ¿sí?, en el siglo XIII, o el humanismo, el movimiento llamado humanismo. Si ustedes buscan en cualquier libro, como les digo, cualquier libro de historia honesto, que reconozca los hechos tal cual sucedieron, los historiadores, sean o no católicos, o más o menos católicos, reconocen ese giro en el hombre. El hombre ya no miraba a Dios, ya no ponía a Dios como centro de todas sus actividades, sino que se miraba a sí mismo. Es cuando empiezan, por ejemplo, si uno lo hace referencia al humanismo en el arte, empezaron los artistas ya, por ejemplo, son detalles, ¿no?, pero a poner sus nombres en las obras que realizaban. Antes no se ponían porque se hacía todo para gloria de Dios. No es que uno no pueda poner un nombre, ¿no? Si ustedes pintan algo o escriben un libro, pueden poner su nombre. Pero se acostumbraba en esa época, antes del humanismo, a hacer
las obras de arte, los mismos arquitectos, los pintores, los escultores, hacían esas cosas sin nombrarse, sin poner su nombre, justamente porque todo estaba dirigido a Dios. Y a partir del siglo XIII empieza el humanismo, justamente se llama humanismo, para oponerlo a cristianismo. Cristianismo es poner a Cristo como fin y centro de todas las actividades del hombre. El humanismo es ya ponerlo al hombre, no en contra de Dios, porque si se fijan ustedes, en la época del Renacimiento, se llama también Renacimiento, hay obras muy bonitas de arte, de pintura. En Roma mismo hay obras del Renacimiento que son preciosas, pero claro, ya empieza a haber ese giro. Y hay un autor del libro que se llama La ciudad cristiana, ustedes lo pueden buscar después si quieren, no es de tan fácil lectura, es largo y nombra muchos autores que se suponen conocidos, pero uno puede tener una enciclopedia al lado para buscar los autores que él nombra, que es Rubén Calderón Bouchet. Y él resume en un párrafo qué quería decir o qué era el humanismo del siglo XIII. Dice: en su raíz más profunda es una secularización, o sea, no hacer las cosas sagradas sino seculares del mundo, secularización de las nociones espirituales cristianas, que en vez de orientarse a la realización del reino de Dios en la obediencia a la gracia, se vuelcan sobre el mundo para crearlo sobre la tierra con las solas fuerzas del hombre. ¿Ven? Es ya volcar todas las capacidades que el hombre tiene sobre el mundo, pero sin referencia a la vida de la gracia, sin hacer referencia a que todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún valor si no es en la medida en que estamos en gracia de Dios. Ya el hombre empieza a no nombrar la gracia, ¿sí? Y a darle más importancia a las fuerzas y a las capacidades humanas. Y también, curiosamente, más hablando ya de la iglesia, hombres de iglesia empezaron como a tener un poco de miedo, realmente fue así, empezaron a tener como un poco de miedo en relación a las exigencias del Evangelio respecto de los hombres temporales, o sea, los papas o los obispos ya tenían una especie de temor de querer exigir a los reyes. Fíjense que en esa época los reyes tenían gran poder, no era fácil a un rey oponérsele, ¿no es cierto? Un papa no era fácil oponérsele a un rey, porque el rey tenía mucho poder, muchas tierras, muchos hombres, mucha fuerza, mucho ejército. Y a partir del humanismo hubo un problema, no es que todos los hombres de iglesia hayan sido así, pero hubo como una especie de renuncia a querer exigir a los hombres de la tierra, a los hombres temporales, a los jefes temporales, querer exigirles que cumplieran el Evangelio. Es como una cierta claudicación, ¿no es cierto?, de las exigencias de la fe cristiana. Ya empezaron a negociar, si se quiere, con los hombres temporales, con los reyes, con los gobernantes, para llegar a ciertos acuerdos, para que ellos no presionaran a la iglesia no presionara al gobierno. Eran cristianos, estamos hablando, repito, de épocas todavía bien cristianas, en que los hombres sabían todos que tenían que salvarse, los reyes sabían que tenían que ir a misa, que tenían que confesarse, y los papas defendían la fe católica. Pero en la prudencia política, en las cosas prácticas, ya se dejaba de exigir ese sometimiento del poder temporal a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque todos los hombres, sean gobernantes, sea el mismo Papa, sean los obispos, sean los padres de familia, todos tenemos como fin a nuestro Señor Jesucristo y su ley y por lo tanto el cielo, ¿no? Entonces los papas antes exigían a los reyes que cumplieran con el Evangelio, y tal es así que en la época de la cristiandad hay papas que podían destituir a los reyes, los ungían a ellos, los nombraban reyes con el óleo, ¿no es cierto?, que consagra al obispo en la misa crismal, el Jueves Santo, los ungían porque les mostraban que su poder venía de Dios y los destituían si no cumplían con el Evangelio. A partir del siglo XIII ya empieza a haber una cierta oposición, cierta pelea, digamos así, entre los poderes temporales y el poder espiritual. Y también, fíjense que de a poquito se empieza a resaltar
lo vamos a ver más en el concilio, pero de a poquito se empieza a resaltar la dignidad del hombre. Fíjense que este humanismo esconde lo que después se va a decir de una manera más clara en esta época que vivimos nosotros, en que tanto se habla de la dignidad del hombre, ¿no es cierto? Se habla de que el hombre tiene sus derechos por ser hombre, que puede exigir sus derechos, pero nunca se hace referencia a que tiene más deberes que derechos, ¿no es cierto? Porque somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Es como esa es la primera gran causa, sí, de la crisis que estamos viviendo hoy día. Tengan en cuenta que no fue de un día para el otro, o sea, tampoco hay que decir que a partir del Concilio Vaticano II empezó la crisis de la Iglesia. Está mal decir eso. La crisis de la Iglesia empezó mucho antes. Después, fíjense, yo les voy a citar una frase del Papa Pablo VI para que vean un poco en concreto cómo se manifiesta ese humanismo ya en el concilio. Entonces hemos visto el humanismo y ahora les voy a citar una frase del discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II comienza en el año 1960, lo comienza el Papa Juan XXIII, y la segunda sesión, después de la muerte del Papa Juan XXIII, la segunda sesión la comienza ya el Papa Pablo VI. Y es interesante, miren cómo habla el Papa acerca del mundo, del mundo y de los hombres que viven en el mundo. Dice el Papa, ¿no es cierto? Que lo sepa el mundo, la Iglesia lo mira con profunda comprensión, con sincera admiración y con sincero propósito, no de conquistarlo, sino de servirlo. Dice, o sea, servir al mundo, ¿no? Cuando nuestro Señor nos ha dicho, no sois del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Padre, te pido que no los quites del mundo, pero que los libres del mal, ¿no es cierto? Que los libres del pecado. No rezo por este mundo, dice nuestro Señor, hablando, ¿no es cierto?, de la mundanidad, ¿no es cierto?, de las personas que se oponen a Dios. Dice, que lo sepa el mundo, la Iglesia lo mira con profunda comprensión, con sincera admiración y con sincero propósito, no de conquistarlo, sino de servirlo, no de despreciarlo, sino de valorizarlo, no de condenarlo, sino de confortarlo y salvarlo. No condenar al mundo, ¿no es cierto? Es una frase que muestra mucho, ¿no es cierto?, ese valorar, ¿no es cierto?, las cosas del hombre, del mundo, pero sin hacer referencia a esa necesidad que el mundo tiene de salvarse, ¿no? De cambiar de valores, de convertirse, ¿no es cierto?, de mirar hacia el cielo y no mirar hacia la tierra. Entonces, es como el primer principio, ¿no es cierto?, un humanismo. El humanismo que ha, como, si se quiere, envenenado al hombre moderno. Es esa valoración del mismo hombre por el hombre, ¿no?, que todos tenemos un poco en nuestro corazoncito, ¿no? Sin referencia a la gracia, sin pensar en cuánta necesidad tenemos de la gracia de Dios, aún para cumplir con nuestra ley natural, ojo, para cumplir con nuestros deberes naturales. Solo lo podemos hacer bien si tenemos en nuestra alma la gracia de Dios. Si no, contamos con una naturaleza nuestra que está muy herida, muy lastimada por el pecado, ¿no?, por las malas inclinaciones, algo que todos nosotros notamos. Si no, no existiría la confesión, ¿no? Por eso el Padre está ahí listo para confesar. El segundo punto por el cual podemos entender la crisis de la Iglesia es la negación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante, muy interesante. Siempre se habló en la época de la cristiandad, pero ya a partir del humanismo se empieza a hablar menos, de la necesidad que todos tenemos de la cruz de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la cruz fue la que convirtió a los hombres, la que logró salvar a los hombres. Aunque parezca algo tan contradictorio para nosotros, para nuestros gustos naturales, nuestro Señor dijo, fíjense que Él les dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado a los judíos, que sea crucificado. Y ahí San Pedro le dijo: no, Señor, no sucederá esto. Y nuestro Señor, ¿qué le respondió? Apártate de mí, Satanás, le dice a San Pedro, que va a ser después Papa, ¿no?, de la Iglesia. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes pensamientos de Dios, sino de los hombres, le dice nuestro Señor, cuando San Pedro quiere negar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo dice, ¿no es cierto?, nosotros predicamos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Es curioso porque una de las grandes causas también de esta crisis que vive la Iglesia y que va a ser predicada mucho por el magisterio moderno, por el concilio, va a ser justamente el callar la cruz, el ocultarla. ¿Por qué? Porque la cruz es algo que no podemos comprender, es algo que a nosotros nos parece tan difícil de alcanzar, y como es difícil y como el hombre tiene que mostrar sus cualidades, la cruz es algo que se nos opone, que impide que nosotros podamos ser felices, libres, ¿no es cierto?, y vivir tranquilamente en este mundo. Eso es uno de los grandes principios que subyace, se lo voy a explicar ahora, en la Misa Nueva. El gran problema de la Misa Nueva, después se pueden ver todos los ritos, ¿no es cierto?, todas las ceremonias, pero el gran problema de la Misa Nueva es que intenta, los que la hicieron, los que la armaron, ellos mismos lo dicen, intentan hacer de la misa más una conmemoración de la victoria de Cristo, del triunfo de Cristo, que una renovación y repetición actual del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es un olvido de la cruz. Fíjense lo que dice Monseñor Marcel Lefebvre, se los voy a citar porque es muy lindo. Habla de cómo la cruz, ¿no es cierto?, y cómo la misa, que es la repetición de la cruz, empezó a convertir tantas almas donde él estaba, que era en África. Él estaba en África, siendo misionero de los Padres del Espíritu Santo, y él dice que pudo ver cómo la misa, justamente, hacía que las almas y que las familias comprendieran la necesidad de la cruz, comprendieran la necesidad de la vida cristiana, que es una vida de sacrificio, ¿no?, de acompañar a nuestro Señor, y por lo tanto de caridad, de verdadero amor. Cuando se comprende la cruz, cuando se lleva la cruz con nuestro Señor, se comprende el verdadero amor y se es verdaderamente feliz, ¿no? Pero es una felicidad que trae Dios, no una felicidad del hombre sin Dios. Dice Monseñor: ciertamente yo sabía, por lo que habíamos estudiado, lo que era la misa, pero no había comprendido bien todo su valor, toda su eficacia, toda su profundidad. Esto lo he vivido día a día, año tras año, en África y particularmente en Gabón. Él estuvo muchos años en Gabón. Allí yo he visto lo que puede la gracia de la Santa Misa. Dice: lo he visto en todas las almas paganas transformadas por la gracia del bautismo, por la asistencia a la misa y por la Sagrada Eucaristía. Estas almas comprendían el misterio del sacrificio de la cruz y se unían a nuestro Señor Jesucristo en los sufrimientos de su cruz, ofreciendo sus sacrificios y sufrimientos con los de nuestro Señor, y vivían como cristianos. Dice Monseñor: he podido ver esos pueblos paganos, ahora hechos cristianos, transformarse no solo espiritual y sobrenaturalmente, sino también física, social, económica y políticamente. Transformarse sobrenaturalmente porque esas personas de paganas que eran se volvieron conscientes de la necesidad de cumplir con su deber, a pesar de las pruebas y de los sacrificios, de las dificultades, ¿no?, que trae la vida. Sobre todo sus obligaciones del matrimonio, dice Monseñor Lefebvre. Lo que más notó fue cómo los matrimonios cumplían bien con sus deberes gracias a la comprensión de la misa. Y entonces el pueblo se transformaba poco a poco bajo la influencia de la gracia, y durante siglos ofrecieron sus países a nuestro Señor Jesucristo, sometiéndose a la cruz de Jesús. Es impresionante cómo el sacrificio de Cristo, como algo tan contradictorio, si se puede decir, a la naturaleza nuestra, fue lo que conquistó tantas almas, lo que formó la civilización cristiana. ¿Cómo se formaron los grandes pueblos de la cristiandad? Eran monjes que fundaban sus monasterios, empezaban a rezar la Santa Misa,
Y apenas empezaban a rezar la misa, se establecían familias alrededor de los monasterios y así nacieron los pueblos cristianos. Fue la misa, pero justamente la misa que, como les digo, que manifestaba de una manera tan precisa, tan clara, el sacrificio de la cruz, la necesidad del sacrificio. Si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Eso es lo que manifiesta la misa de siempre. Y fíjense, les voy a dar unos puntos muy cortitos, pero para mostrarles cómo la misa nueva realmente ya no se dirige a la cruz de Cristo, sino que se dirige al pueblo. ¿No es cierto? Como ya no hay que hablarle a la gente de la cruz, porque la cruz escandaliza a la gente. La cruz la aparta supuestamente de la ley de Dios. Hay que hablarle a la gente del amor, de la bondad de Dios, pero nunca hablarle de sacrificio, o hablarle lo menos posible. Entonces, por ejemplo, fíjense que un cambio muy manifiesto, muy claro, fue que el sacerdote ya no se dirige hacia la cruz. Antes el sacerdote, en la misa, la que van a ver enseguida, el sacerdote se dirige hacia la cruz. El centro de todos los que estamos acá no soy yo, no es el sacerdote, sino que es nuestro Señor Jesucristo, es su cruz. Y van a ver que incluso el sacerdote en su casulla, en el ornamento que tiene en la espalda, también está dibujada la cruz. Todo indica justamente la necesidad de unirse a ese sacrificio que nos salva, que nos lleva al cielo, que se ofrece por los pecados de nosotros, ¿no? Es la gran realidad, la gran verdad es que nuestro Señor nos ama, pero ¿por qué nos ama? Porque tuvo que sufrir por nosotros y morir en la cruz. Y nosotros, para poder amarlo a Él, tenemos que estar dispuestos también a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros pecados, pero uniéndonos al sacrificio de Cristo, porque solos no podemos. ¿Por qué venimos a misa? Porque solos no podemos llevar la cruz. La podemos llevar con nuestro Señor. Pero todo está dirigido a la cruz de nuestro Señor. En la misa nueva hubo un cambio, ¿no es cierto?, muy manifiesto, que es que el sacerdote se gira, ¿no es cierto?, hacia el pueblo de Dios, hacia la gente. Ya no mira la cruz, sino que mira a la gente. Después se armó, digamos, con la misa nueva, la liturgia de la palabra, ¿no es cierto?, y la liturgia de la Eucaristía. Se le dio muchísima fuerza a la palabra de Dios. No es mala la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es buena, el Evangelio, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras, las epístolas. Pero en la misa tradicional, esas lecturas simplemente son algunas lecturas que disponen, que van ayudando al alma a prepararse a la parte central, al corazón de la misa, que es la consagración, que es el ofrecimiento de la víctima, ¿no es cierto?, y la consagración de la víctima en la misa. Es muy distinta digamos así, el nivel que tiene la palabra al nivel que tiene en la misma consagración, ¿no es cierto?, y el ofrecimiento de la víctima, cuando nuestro Señor se hace realmente presente en la Eucaristía. Es muy distinta. La presencia por la palabra es una presencia espiritual, verdadera pero espiritual. Cuando uno lee la Sagrada Escritura y la lee con fe, por supuesto que Dios nos ayuda a entenderlo mejor y amarlo más. Pero muy distinto es tener a nuestro Señor mismo acá en el altar, sacrificado por nosotros. Es una presencia muy diferente, ¿no? Una cosa es la presencia real y otra cosa es la presencia que Dios puede tener en mí por la lectura de un buen libro. ¿Se entiende? Son cosas en distinto nivel, las dos buenas, pero en distinto nivel. La nueva misa se igualó, se pusieron como dos partes casi iguales de la palabra y de la Eucaristía. De hecho, se sumaron muchísimas lecturas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente para disminuir, amenguar, quitar bastante la noción de la cruz. Otra de las cosas que ustedes van a ver, por ejemplo, si miran al sacerdote cuando celebra la misa, a veces ustedes no se dan cuenta porque lo ven al padre de espaldas, pero sobre todo en la parte del ofertorio y de la consagración hay muchísimas señales de la cruz. Permanentemente el sacerdote está bendiciendo la hostia, bendiciendo el cáliz, haciéndose la señal de la cruz. Justamente, ¿por qué? Porque es la manera de significar, ¿no es cierto?, en el rito mismo, en las ceremonias, que lo esencial de lo que estamos nosotros viendo y a lo que estamos asistiendo es la cruz de Cristo, que se renueva en el altar.
todo eso se quitó. Se quitaron muchísimas señales de la cruz, se quitaron muchísimas genuflexiones para adorar, ¿no es cierto?, a nuestro Señor que está verdaderamente presente. Y eso hace justamente que se disminuya, se tape, se quite, ¿no es cierto?, el sentido de la cruz cristiana. Y si se quita la cruz, fíjense que es muy importante esto, porque si nosotros quitamos la cruz de nuestra vida, más vale, digamos, buscar en este mundo la felicidad, ¿no es cierto?, y no pensar en el cielo. Porque si no podemos llevar la cruz, bueno, nos lanzamos sobre las cosas de la tierra, ¿no? Y tratamos de ser lo más felices que podamos hasta que nos muramos. Pero es una noción muy distinta, muy radicalmente distinta del sacrificio de nuestro Señor. Si no tenemos la cruz presente, si no la tenemos delante de nuestros ojos, pues fácilmente nuestro corazón se va a inclinar a las cosas de la tierra. Fácilmente va a empezar a buscar las cosas del mundo, ¿no? Y entonces no nos vamos a alejar del pecado y no vamos a llevar una vida cristiana. La vida cristiana está siempre como atravesada permanentemente por la cruz. Y es la única manera de poder llevar la cruz bien participando de la misa verdadera, ¿no? Después, cuando termine, me hacen preguntas, así no me pierdo. Después, en el ofertorio, por ejemplo, se cambió, en lugar de hacer un ofertorio en que se ofrece la víctima, por ejemplo, cuando el sacerdote está rezando la misa y empieza el ofertorio, dice: te ofrecemos esta hostia inmaculada. La hostia es la víctima, es nuestro Señor Jesucristo, que ya se empieza a ofrecer, ¿no es cierto?, por nosotros, para ser consagrado en unos instantes. En la misa nueva se realiza lo que se llama la presentación de los dones. Te presentamos estos dones fruto del trabajo del hombre, ¿no es cierto? Es como algo propio del hombre, que el hombre tiene para ofrecérselo a Dios, para darlo a Dios. En cambio, en la misa siempre se ofrecía la víctima inmaculada, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado. Él es mismo el que se ofrece y que va a morir por nosotros en la cruz. Y después, una de las cosas que se hace también en la misa nueva es la narratio institutionis en latín. En vez de decirse consagración, se dice narración de la institución eucarística, que es la narración, es contar algo, ¿no es cierto?, que sucedió en el pasado, ¿sí? Cuando yo narro algo, narro un hecho histórico que sucedió antes. Ese es el título que aparece, ¿no es cierto?, en las normas cuando se realiza la nueva misa. Y en cambio, en la misa de siempre, se realiza lo que se llama la consagración. Se consagra realmente a nuestro Señor Jesucristo y no se narra. De hecho, el sacerdote tiene que hacer una pausa, un silencio, inclinarse sobre la hostia y habla en nombre de Cristo en ese momento. En cambio, en la misa nueva se ha empezado está establecido en las normas mismas de la misa, que se llama narratio institutionis, la narración de la institución del sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Es muy distinto el concepto, ¿no? Es hablar de algo pasado en lugar de decir las palabras reales para que se haga presente nuestro Señor. No estamos hablando acá de que sea inválida, ¿no? Nadie dice eso. Pero sí inclina a la gente y al mismo sacerdote a hacer algo como si fuera una simple conmemoración y no una realización concreta, real, en este momento, del sacrificio de Cristo. Y en tercer lugar, el tercer punto de esta crisis, muy importante, es lo que se llama el modernismo. Seguramente ustedes han escuchado hablar del modernismo. Hay un papa que fue San Pío X, que escribió una encíclica completa acerca de este error tan grave. Él decía que el modernismo es la síntesis, ¿no es cierto?, el resumen de todas las herejías, de toda la historia de la Iglesia. La síntesis es el modernismo. ¿Qué enseña el modernismo? Para así resumirlo, nosotros sabemos que la fe católica es aceptar, asentir con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, a las enseñanzas de la Iglesia, ¿no es cierto?, a las enseñanzas de Dios, de su catecismo, de sus leyes. Cuando yo conozco a Dios por el catecismo y lo acepto con mi voluntad, ¿no es cierto?,
tengo la fe católica. Yo acepto algo que Dios me enseña, ¿no es cierto? Que acepto la autoridad de Dios que me enseña. En cambio, el modernismo, ¿qué va a decir? Va a decir que la fe parte de mi indigencia, de mi necesidad interior, de mi necesidad sensible de creer en Dios. Yo necesito creer en Dios y por esa necesidad que tengo interior de mi sujeto, entonces ahí creo en Dios. Pero la fe ya no viene de una revelación de Dios que me enseña lo que yo debo creer, sino que parte de algo que yo necesito por mi sensibilidad, ¿no es cierto? Se convierte en una necesidad sensible, en una necesidad subjetiva. El Papa lo va a llamar la inmanencia. Inmanencia quiere decir algo que permanece dentro, ¿no es cierto? Es que yo dentro de mí necesito a Dios. Pero fíjense que la fe pasa a ser algo totalmente sensible, algo que yo tengo que sentir en mi corazón. ¿Vieron hoy que cuando uno le pregunta a la gente, ¿vos crees en Dios? ¿O tú crees en Dios? Y hay personas que dicen, me encantaría tener la fe que tú tienes, pero yo no la tengo, no la siento. Me encantaría sentir eso que tú sientes. Se interpreta muchas veces la fe hoy día como algo que uno que tiene que sentir. Si no siento en mi corazón o en mi pecho, ¿no es cierto? que Dios me quiere, entonces Dios no me quiere. Y no, la fe no es un sentimiento, sino que es una aceptación, un conocimiento de lo que Dios me enseña y una aceptación de mi voluntad de lo que Dios me enseña. Y por supuesto que al tener la fe y al vivir de la gracia de Dios, Dios me va a ayudar en todo mi ser, en mi alma y en mi cuerpo. Y me va a ayudar de a poco a tener devoción, a tener ese sentimiento que puede ayudar, ¿no es cierto?, a que yo pueda practicar la fe con mayor facilidad. Pero el sentimiento es algo totalmente secundario. En cambio, la fe moderna hace partir la verdad no de algo que me enseñan de afuera, de una autoridad que me enseña que es Dios, sino de algo que sale de mi corazón, de dentro de mí. Entonces hay un giro enorme en el concepto de la verdad. Y así como hay un giro en el concepto de la verdad, de la fe, también lo va a haber en el concepto de los sacramentos. Los sacramentos, según el modernismo, no van a ser signos que representan y realizan lo que significan. Por ejemplo, la Eucaristía, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Lo dice con sus palabras. Pero al decirlo, no solamente significa algo con sus palabras, sino que realiza lo que significa. Cuando el sacerdote le dice a un alma que confiesa, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente significa el perdón, sino que lo realiza, porque tiene un poder en su alma, que es el poder del sacerdocio, ¿sí? Para el modernismo, los sacramentos van a ser simples signos que representan algo, que me hacen entender una realidad superior. Pero como yo lo tengo que sentir, como la fe es algo sensible, fíjense que en la misa voy a necesitar, por ejemplo, que haya más guitarra, que haya más aplausos, ¿no es cierto? Que la gente sienta en su corazón más esa necesidad de Dios. La Iglesia nunca ha negado la necesidad de los sentimientos. De hecho, son verdaderos los sentimientos y son necesarios. Pero el sentimiento tiene que estar ordenado a la fe, al conocimiento de Dios, a un conocimiento ordenado. Y no tiene que estar ordenado a que el hombre se sienta mejor. ¿Entienden? El sentimiento está ordenado al culto de Dios. Entonces, por ejemplo, en la misa está bien que haya incienso. El incienso, ¿no es cierto?, tiene un olor agradable, entonces nos hace sentir como un perfume, ¿no es cierto? Pero ese perfume se eleva para la gloria de Dios. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Se puede cantar en la misa? Claro que sí. Pero tiene que ser un canto que eleve el alma a la gloria de Dios y al sacrificio de Dios. Entonces no puede ser cualquier canto. No puedo tocar la batería en la misa, porque la batería no me lleva a recogerme y a pensar en Dios, sino que me lleva a exaltar mis sentimientos, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo el modernismo hace que los mismos sacramentos se interpreten de manera muy distinta. Por ejemplo, una persona que me acuerdo que vino a confesarse en Chile, una persona nueva. Claro, que dice, padre, me fui a confesar con un sacerdote y el sacerdote me dijo que si yo lo sentía, estaba bien, que Dios me entendía.
y dice, yo sé dentro de mí que lo que hice es pecado, está mal. Claro, entonces yo dije, sí, es pecado, está mal, pero Dios la perdona y con que usted se confiese ya está, pero es pecado. No, usted, por más que usted se sienta bien haciendo algo malo, si está mal porque Dios enseñó que está mal, ¿no es cierto? Entonces es muy distinto, fíjese, como la misma confesión, la Eucaristía, el matrimonio, los fines del matrimonio hoy día están muy invertidos. Si yo con mi esposa, o estoy hablando como si estuviera casado, ¿no? Si una persona con su esposa no se siente bien o no se llevan bien, y bueno, el matrimonio no sirve. Y entonces después, si se separaron, hay que buscar la nulidad porque no se conocían bien o no. El fin del matrimonio es la familia, ¿no es cierto? Y es ordenar todo a la ley de Dios. Y después los sentimientos muchas veces se van un poco, ¿no es cierto? Aunque permanecen las cosas fundamentales, que son las cosas de la fe, que los esposos están unidos para irse al cielo, ¿no es cierto? Entonces es una manera muy distinta de entender la fe. Y es el modernismo el que ha hecho justamente entender, cambiar los mismos sacramentos, ¿no es cierto? La misma relación entre las personas. La caridad termina siendo algo muy sensible, ¿no es cierto? Hay que tratar a los demás con mucho respeto, aunque vivan en pecado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la bendición de las parejas del mismo sexo. Bueno, hay que entenderlas porque están confundidas. Por supuesto que ahí puede haber personas confundidas, pero la mejor manera de ayudar a esas personas es mostrándoles el error, mostrándoles con buenas palabras, con educación, con caridad. Siempre tiene que estar la caridad de por medio. Pero la primera caridad es la caridad de la verdad, es la caridad de lo que Dios nos ha enseñado. Por algo nuestro Señor muere por una verdad, si no, ¿para qué muere nuestro Señor? Entonces, la fe es algo objetivo, algo real, y yo tengo que ordenar mis sentimientos, mis gustos, mis inclinaciones a lo que Dios me manda. En cambio, el modernismo hace que mientras yo sienta en mi interior que amo a Dios, mientras yo lo sienta cantando o bailando si necesito, es una mejor manera de tener una mayor fe en mi corazón. Pero es el modernismo el que ha cambiado esto. Entonces, si ustedes hoy día ven excesos en la liturgia, esos excesos en la liturgia son consecuencias justamente de una fe distinta, de una manera de entender lo que Dios nos ha enseñado. Esos son los principios que subyacen, ¿no es cierto?, en esta crisis de la Iglesia. Entonces, cuando nosotros defendemos la misa, por ejemplo, cuando nosotros defendemos la misa tradicional, no la defendemos porque el canto es más bonito, por ejemplo, ¿no?, el canto gregoriano, o porque hay más silencio. Por supuesto que son manifestaciones de algo que es como, se ve como más sagrado, ¿no es cierto? El hecho de que haya un poco más de silencio, de que el canto sea el canto gregoriano, pero esas son cuestiones más bien secundarias, más bien de orden, si se quiere, estético, ¿no? La estética también es importante. El sacerdote tiene que estar bien vestido, con buenos ornamentos, el cáliz tiene que ser un cáliz digno, pero son cuestiones que se siguen, que se continúan de entender qué es la misa. Es el verdadero sacrificio de Cristo. Entonces el sacerdote debe estar bien vestido para el culto de Dios. El cáliz tiene que ser lo más precioso porque el cáliz está conteniendo la sangre de todo un Dios que muere por nosotros. ¿Entiende? Entonces es una concepción muy distinta, digamos. Si yo la misa la pienso como algo que me tiene que agradar a mí y que me tiene que hacer feliz a mí, y entonces sí, todos tienen que participar, todos tienen que hablar, todos tienen que hacer alguna lectura, entonces los fieles pasan a leer cuando es el sacerdote el que realiza el sacrificio. ¿Por qué? Porque todos tienen que sentir eso, ¿no es cierto? Y no es necesario, o no es lo principal, mejor dicho, sentir a Dios, sino amarlo. Fíjense que nuestro Señor dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. No dice, el que me ama, siente un fuego en su corazón. Dice, cumple mis mandamientos, ¿no? Porque es la manera de saber que realmente estamos amando a nuestro Señor. Esos son los 3 principios de la crisis que hay en la Iglesia. Ahora, ¿qué hacer?
Padre, ¿qué tenemos que hacer para conocer verdaderamente, bueno, por qué está mal tal cosa, por qué está bien? Bueno, el consejo que yo les doy es también un consejo muy general, ¿no es cierto? Después a cada persona uno le va dando consejos más concretos según lo que va conociendo, según que va formándose un poco más, ¿no? Entonces, el primer consejo es tener una gran generosidad ustedes de llevar una vida cristiana. Tengan en cuenta que la verdad se conoce si uno busca la verdad buscando a Dios primero, buscando a Dios en su vida. Entonces, no buscar la verdad de una manera teórica, ¿no es cierto? Sino buscarla de una manera práctica, buscar a nuestro Señor Jesucristo, buscar cumplir con su ley, buscar cumplir con sus mandamientos. Y nuestro Señor justamente da como premio a un alma que lo busca la luz de la verdad. De a poquito va mostrando dónde está la verdad y dónde está el error. Después, formarse, ¿no es cierto? Estudiar los principales puntos que hacen referencia a la crisis y no desesperarse, o sea, no preocuparse si uno todavía no comprende todas las cosas que debería comprender. Nuestro Señor, Él es el que guía a cada alma y en su momento les va dando como las luces para ir tomando decisiones, ¿no es cierto?, para buscar la verdad. Entonces, no desesperarse y tampoco pretender, esto va un poco más dirigido a los fieles más antiguos, a veces hay fieles nuevos que llegan y entonces hay fieles que les dicen, bueno, usted no tiene que ir más a la otra misa, tiene que vestirse de tal manera, no tiene que hacer tal cosa. Uno tiene que respetar mucho la gracia de Dios en las almas. Las almas son concretas, ¿no es cierto? A cada alma nuestro Señor la ama, digamos así, de una manera particular. Y Dios le va dando gracias y le va dando luces para ir dando los pasos hacia la verdad. Entonces, no somos nosotros los dueños de la verdad, sino que es nuestro Señor. Y de a poquito las almas se van acercando y van dando los pasos. Entonces, ¿a quién le toca dar los consejos prudenciales a las almas? Al sacerdote. En general, ¿no es cierto? Los fieles tienen que ayudar a llevar a esas almas hacia el sacerdote, hacia la persona que está encargada de enseñarles, ¿no? Es como una regla prudencial que ayuda mucho a enseñar la verdad, pero con caridad, ¿no es cierto? Que la caridad sea el modo de enseñar la verdad. Y tener en cuenta que, como les dije, que la mejor manera de contagiar la verdad no es un libro, no es decir las cosas como son, sino vivirlas. Realmente el que vive la verdad la transmite mejor, la contagia, ¿sí? Y de a poquito irán viendo qué cosas tienen que hacer, qué pasos hay que dar hacia la verdad, ¿no? Entonces, ¿a qué misa tengo que ir? Bueno, sean generosos, busquen la verdad, busquen unirse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo mismo, con la ayuda, por supuesto, de sus instrumentos, que son los sacerdotes, y las almas que ustedes tengan alrededor, los van a ir ayudando para buscar esa verdad. Lo mismo con la confesión, lo mismo con tantas cosas que hay que aprender, ¿no es cierto? Un poco el resumen. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Muchas. Sí, estoy muy confundida. Claro. No entendí mal porque estoy también en la lucha de que estoy despierta desde muy temprano. Pero no sé si entendí bien. Nunca he asistido yo a una misa en la vida. Realmente en esta novena, bueno, yo he venido a la novena siempre. Y siempre me quedaba en la Santa Eucaristía. Sí. Para mí es una bendición. Hoy recién me estoy desayunando todo lo que Sí, todo sí. lo distinto. Entonces, claro, en esta semana fuimos a misa en latín. Vamos, chévere, vamos a escuchar la misa en latín, pero no intentamos. Dios es misericordioso y alguna gracia nos va a derramar. Nosotros ahí orando, mientras no entendía nada, yo oraba, le daba gracias a Dios y le pedía, orando, o sea, tratando de estar en comunión y en la confianza. Pero
Claro. Yo sé que su infinita misericordia, que nosotros no sabemos y que nosotros estamos viviendo la consecuencia de los actos del pasado, Sí. y que estamos viviendo la Santa Eucaristía de cómo lo que nosotros hemos recibido. O sea, para mí es así como que un shock saber que en nuestra iglesia estamos divididos. Sí. O sea, es triste. Es muy triste. Es muy triste, sí. Porque yo decía, ¿no? Los evangélicos que tienen que adventistas, que están visitando otra cosa, no, yo me voy a cualquier país del mundo y siento que la iglesia es mi casa y me siento feliz porque es esa parte que la tengo en cualquier parte del mundo y que es mía, que me siento en casa. Así le he sentido siempre cuando he ido a algún país. Sí. Vacaciones. Ahora resulta que no es así. Entonces, me quiebra porque acabo de entender de que, ¿qué es lo que yo les dije? Esta semana que estamos en novena, vamos, aprovechemos la revisión a la misa en latín. Y ya cuando se acabe la novena regresaremos a la Santa Eucaristía, la que tenemos, es lo que tengo. Sí. Y es la manera como yo me uno a Dios en esto, o sea, estar conectado con el Señor, estar frente al Santísimo Jesús. Entendí que es inválida la No. misa. No, justamente el problema es que, digamos, hay un rito. ¿El rito para qué sirve? El rito de la Santa Misa son todos los movimientos, los gestos, las ceremonias, las oraciones que rodean la parte esencial de la misa, ¿no? La parte esencial es la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la parte esencial. Pero el rito, las ceremonias, lo que deberían hacer respecto de las almas es disponerlas a lo que significa esa consagración, que es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y el problema es que los que armaron, digamos, el rito nuevo, hace varios años ya, dicho por ellos mismos, lo armaron con la intención de, ellos dicen, de atraer a los hermanos separados. Los hermanos separados son los protestantes, ¿no? De hecho, en el Concilio Vaticano II hubo 4 pastores protestantes ayudando a redactar los textos, las normas de la nueva misa. Entonces, es verdad lo que usted dice, es un problema. ¿Cómo puede ser que yo, al asistir a la misa, esté asistiendo a una misa que está dividida, o sea, que está como en contra de otra misa de la misma iglesia? Es justamente lo que estamos viviendo hoy día, o sea, estamos viviendo en una iglesia que está enseñando cosas distintas y contrarias a lo que antes enseñaba. Por ejemplo, esto que yo le dije de las personas del mismo sexo, ¿cierto? Siempre se enseñó que esas situaciones, esas uniones son uniones pecaminosas. Y que por supuesto que si esa persona se arrepiente y si hay que enseñarles que está mal, lo que sea, se las acerca a Dios. Pero hoy me dicen lo contrario. Hoy me dicen que se puede bendecir ese tipo de uniones, por supuesto de manera ambigua, ¿no? Pues no dicen que está bien, pero se pueden bendecir. Entonces hay una enseñanza hoy día que está contradiciendo lo que antes se enseñaba. No quiere decir que sea inválido, porque la parte esencial de la misa es lo correcto, pero todo el rito que rodea se ha hecho con la intención de obviar o ocultar más el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, y hacer más referencia a una cena, a una conmemoración. Entonces, no quiere decir que usted en concreto esté pecando por ir a esa misa, ¿no? Claro. Estaría anulando la presencia de Dios en el Santo. Pero que sí quiere decir que objetivamente el rito nuevo, la misa nueva y tantas otras cosas que cambiaron, responden a principios muy distintos que son contrarios a la fe de siempre, que son un poco lo que yo les he tratado de resumir. El humanismo, ¿no es cierto? El tratar de ocultar la cruz y el modernismo. El reducir la fe a un sentimiento y no a lo que nuestro Señor nos enseña. Entonces, cuando uno empieza a estudiar un poco qué es la nueva misa, por qué se hizo, con qué fin se hizo, dicho por las mismas personas que lo hicieron, hay un problema, porque si el sacrificio de Cristo
si la misa es la renovación del sacrificio de Cristo y me tiene que manifestar esa renovación y me la está ocultando o me está intentando decir otra cosa con las ceremonias, hay un problema en la misa. ¿Entienden? Entonces, requiere una formación, requiere un estudio. Y por eso yo les dije en la conclusión de la charlita, nuestro Señor no nos pide a todos que de repente sepamos todo lo que tenemos que hacer y por qué está bien y por qué está mal tal cosa. Nos pide que estemos dispuestos a buscar la verdad. Entonces hay que empezar a formarse y estudiar por qué hay una misa que se rezó durante 19 siglos, ¿no es cierto? Y por qué de repente se cambió todo. ¿A qué responde? ¿Son dos cosas de lo mismo o hay detrás de ese cambio principios contrarios a lo que siempre enseñó la Iglesia? Lo mismo con la libertad religiosa, el ecumenismo, ¿no es cierto? El unirnos con las demás religiones sin mostrar el error que tienen las otras religiones. Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II rezó en Asís con todas las demás religiones. ¿Se puede rezar con todas las demás religiones? No, no se puede. ¿Y por qué un Papa rezó con otras representaciones de religiones? ¿A quién le tengo que obedecer yo? A lo que siempre enseñó la Iglesia, que hay una verdad y por la cual murió nuestro Señor Jesucristo, o al que me dice que todas las religiones tienen algo de verdad. Hay un problema, por eso esta charlita lo que intenta es mostrarles que hay una crisis de la Iglesia. O sea, hay un problema en la jerarquía de la Iglesia por la cual se empezaron a enseñar cosas a partir de una fecha más precisa, que fue el Concilio Vaticano II, se empezaron a enseñar cosas contrarias a lo que se enseñaba siempre, a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó siempre, a través de su Iglesia. Y entonces uno tiene que estar dispuesto a seguir la verdad íntegra, justamente para defender la fe correcta, porque de la fe correcta se siguen también costumbres correctas. Los católicos estamos en la fe correcta. Sí, la religión católica sí, pero el problema es que hombres de iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, a partir de cierta época empezaron a enseñar cosas contrarias a lo que siempre enseñó la Iglesia. Que se puede después explicar, ¿no es cierto?, de una manera más precisa. Por eso le digo que esta charla era muy general, pero es una realidad que uno tiene que conocer. O sea, la misa de siempre, ¿por qué nosotros defendemos la misa de siempre? No es por una cuestión estética, porque sea más bonita, más ordenada, más silenciosa, sino porque expresa muy correctamente lo que nuestro Señor hizo por nosotros, morir en la cruz, y que nosotros debemos unirnos a la cruz. Si la misa no expresa eso, y difícilmente la gente viva del espíritu de la cruz. Puede ser que usted en concreto quiera vivir de ese espíritu de la cruz, y lo está viviendo. Pero muchas almas, al conocer mal la verdad, y los pastores al enseñárselas mal, no viven de la vida cristiana como deben vivir. Si el sacerdote a mí me dice que lo que yo hice no es da tanto pecado porque yo lo sentí, porque yo soy digno de sentir ciertas cosas, ¿no es cierto? Y lo hice porque sentía que estaba bien. Y sin embargo está mal, yo me estoy apartando de nuestro Señor Jesucristo porque me están enseñando mal las cosas. Entonces hay un deber de enseñar bien la verdad. Pero el espíritu de uno mismo le dice cuando uno está mal. Pasa que una cosa es mi espíritu, mi intención, mi disposición, que puede ser buena. Y puede ser sacerdote, y puede ser Claro. el mismo Papa, que Sí. si a mí me está diciendo algo que no está bien, pues qué pena, que eso incluso dice el libro. Claro, pero yo tengo que estar dispuesto a no seguir lo que un pastor me enseña mal. Y tengo la obligación de no hacerlo. ¿Cómo se da cuenta cuando está mal? Claro, pero hay ciertos errores que son reales y que mucha gente no se ha dado cuenta, no se está dando cuenta, pero han sido enseñados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque falta un poco de formación, de entender qué es lo que pasó en la Iglesia. Claro, formación. Entonces, Es desconocimiento. lo que usted pregunta está perfecto y es totalmente entendible, pero yo lo que digo es
hay que tener la disposición de seguir la verdad íntegramente y de formarse y estudiar. Entonces yo lo que les estoy diciendo como sacerdote aquí en esta charla es, hay un problema, hay una crisis en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia. Hay una misa nueva, un catecismo nuevo, sacramentos nuevos, dados de manera muy diferente. Por ejemplo, el bautismo. En el bautismo nuevo se quitaron 2 exorcismos, que son, de hecho el bautismo es el sacramento que me hace hijo de Dios y me da la gracia de luchar justamente contra el pecado, ¿no es cierto? Se muere el pecado por el bautismo y se vive para Dios. Se quitaron 2 exorcismos que son tan importantes para poder tener la fuerza en el alma para luchar contra el pecado. Y tantos otros cambios que responden a principios muy diferentes a los que tenía la iglesia antes. Entonces no es que sean 2 iglesias totalmente diferentes, pero sí es una fe muy diferente, porque una cosa es la misa tradicional que explica y que manifiesta el sacrificio de Cristo, y otra cosa es la misa nueva que intenta mostrar una cena o una conmemoración, un banquete. Por eso el sacerdote se dirige a la gente, por eso la guitarra, la participación de los fieles en los bailes. Todas esas son consecuencias de un concepto nuevo de la misa y un concepto nuevo de la cruz de Cristo. El modernismo habla mucho de la victoria de Cristo y no tanto de la cruz, que es necesario pasar primero por la cruz para vencer. Entonces, todo eso subyace en los ritos nuevos, en los sacramentos nuevos, pero en una charla no se puede decir todo. Entonces, es entendible es comprensible que no se entienda todo lo que quiero decir. Yo traté de explicar los fundamentos de esta crisis, ¿no? Que son estos temas: el humanismo, el modernismo y el olvido de la cruz. Pero después hay que ver cada tema concreto, hay que abordarlo para entender por qué, por ejemplo, la misa nueva está mal. ¿Por qué nosotros decimos que está mal? No es que es como ser de un equipo de fútbol, ¿no? Si me gusta más este equipo, me gusta más el otro. No, es que una misa manifiesta el sacrificio de Cristo verdaderamente, el rito mismo de la misa, y el otro lo intenta ocultar. Los mismos que hicieron esta nueva misa, las personas que la redactaron, dijeron eso, que la intención era acercar a los hermanos separados, a los protestantes. Pero ¿de qué manera? No diciéndoles a los protestantes que se acerquen a la verdad, sino haciendo más ambiguos los ritos para que a ellos les parecieran más acordes a su celebración. Tal es así que cuando se hizo la misa nueva, un monje de Taizé, que es un grupo protestante muy grande, el superior de ellos dijo: ahora nosotros podemos celebrar exactamente la misa que está enseñando la iglesia, porque corresponde a nuestro rito, al rito protestante nuestro. Entonces es muy interesante el asunto, pero requiere de cierta formación y cierto tiempo. Entonces, por eso yo les dije, no se le puede pedir a cada alma que deje de lado todo lo otro y se acerque a la misa tradicional exclusivamente de repente, porque cada alma tiene su proceso, ¿no? Nuestro Señor a cada alma la va llamando a su tiempo. Pero sí advertirles que hay una crisis, que hay un problema, a partir de estos principios, ¿no? Que la misa no es algo estético simplemente, sino que es algo que manifiesta la fe católica, la misa tradicional. Manifiesta la cruz de Cristo. Y por lo tanto nos ayuda a nosotros a llevar nuestras cruces. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿Por qué en el Santo Rosario no rezamos los misterios luminosos? Sobre todo porque la tradición se debe respetar. La tradición de la Iglesia es lo que ha sido enseñado siempre y en todo lugar y en todos los tiempos por la Iglesia. El Santo Rosario es una oración que enseñó la Santísima Virgen María a Santo Domingo en el siglo XIII, contra los albigenses, la herejía de los albigenses. Fue un arma, fue una oración que siempre sirvió como combate, ¿no?, contra los enemigos de la fe y como combate también en nuestra vida espiritual para vencer al demonio. Y siempre se rezó de una manera. Fíjese que a partir del concilio todo se cambia. Las cosas más tradicionales, lo que siempre se enseñaba, se cambia. Entonces, no es que esté mal, no está mal en sí mismo rezar un misterio luminoso. Pero lo que subyace detrás de eso es esa necesidad de cambio, de por qué cambiar todo. Si la Iglesia siempre enseñó algo y se rezó y fue tan eficaz el rosario,
y la Virgen María en Fátima dijo, recen el rosario, tal cual ella lo había enseñado, ¿por qué agregar más cosas de las que había enseñado la Virgen? No hay un error teológico de que esté mal el misterio luminoso, por ejemplo, del bautismo de nuestro Señor, ¿no? Es uno de los misterios. Es un hecho del Evangelio. Pero uno de los problemas del modernismo es que se desprecia la tradición. La tradición es algo viejo, algo que ya caducó. Entonces hay que renovar las cosas, hay que cambiarlas. Entonces todo se cambió. Se cambió el catecismo de la Iglesia Católica se cambió. Se cambió la misa, se cambió la confesión, que se llama hoy reconciliación, ¿no? Se cambió la ordenación de los obispos, la ordenación sacerdotal, y todo con un fundamento detrás, que son estos fundamentos que yo les mostré. Dirigirse más hacia el hombre, hablar menos de la cruz, porque el mundo moderno no soporta la cruz, y el modernismo, que la fe es algo que yo tengo que sentir, que va de mi interior al exterior, y no algo que tengo que aceptar que me enseña Dios. Todo lo demás son consecuencias de esto, pero en una charla no se puede explicar todo, ¿no? O sea, sí los podemos ayudar a ir entendiendo que hay una crisis y que hay un problema en la fe y en las prácticas de la fe, en los sacramentos, en las costumbres. Como les digo, que el Papa hoy diga que se puede bendecir parejas, ¿no es cierto?, está muy mal. Bendecir. Por supuesto que se puede decir que la idea de la bendición es al ser humano, no al ser humano. Claro, pero lo que se bendice son dos personas que están unidas. Antes, de hecho, la Iglesia prohibía, por ejemplo, a dos personas, a los católicos, relacionarse con personas que cometan pecados de manera pública, ¿no? Y eso es un pecado público, o sea, si se manifiesta, ¿no? Si dos personas manifiestan que están viviendo pecaminosamente, uno no puede participar en ciertas reuniones. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestarles que están obrando mal para acercarse a Dios. Pero Jesús Entonces, estuvo con Judas, sabiendo sí, que la de una persona con sí, pero no bendiciendo su traición. con Magdalena. Sí, está bien, pero queriendo ayudar a Judas a que se convirtiera. Pero no bendijo su pecado, no bendijo su traición. Es un ejemplo concreto que le doy de cómo una fe mala, una fe moderna, lleva a costumbres también modernas y contrarias a lo que siempre se enseñó. Entonces, ya le dejo al Señor porque así pueden preguntar un poquito y ya terminamos porque tengo la misa. Después seguimos, podemos charlar después sin problema, otro día. Sí, yo quería preguntarle que la tendencia es que ya la persecución de la misa tradicional ya viene de las altas esferas y es terrible. O sea, algún día ya quieren desaparecer la misa tradicional total, solo quedaría el décimo. Pero usted piensa que ya el culmen de la herejía y de la del modernismo sería que cuando ya cambien las palabras de la consagración, que hasta ahora se mantienen en algún sentido, que da ya, digamos, algo ya de dignidad, de la unidad a la misa nueva. Son las palabras de la consagración que todavía en algún sentido sí se mantienen, suprimiendo algunas cosas, pero sí, y en el fondo ya están separadas. ¿Algún día puede llegar a ser que cambien esas palabras? Sí, pero la misa, tengan en cuenta que la misa no son las palabras de la consagración, sino que es todo el rito. El rito, justamente porque hay un rito de 30, 40 minutos que va llevando al alma, ¿no es cierto?, a prepararse, al sacerdote mismo, a preparar el momento de la consagración. Porque el rito tiene una función muy importante respecto de las almas, que es disponerlas, prepararlas al sacrificio de Cristo. Si a mí las ceremonias esos ritos, me enseñan lo contrario de lo que se va a realizar en esa consagración,
y es una manera de indisponerme hacia la verdadera fe. Si yo le contara la cantidad de personas que han llegado de la nueva misa diciendo que ya no soportan más los abusos, ¿no? La comunión en la mano, los gritos o los cantos malos, el recibir la comunión parado, tantos abusos, ¿no es cierto?, que hay. Justamente son los ritos que, en vez de disponerme a mí a prepararme ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, me indisponen. Entonces, hay un problema en esos ritos y las consecuencias de eso se está viendo hoy, ¿no? Entonces, el rito no es solamente la consagración, es todo el conjunto de hecho, por ejemplo, una misa negra, que es una misa celebrada para hacer un sacrilegio, ¿no? Es una misa válida si el sacerdote dice las palabras de la consagración. ¿Y usted puede asistir a una misa negra? No. Hay un santo mártir, no me acuerdo el nombre, un niño, que su papá era arriano, y antes de matarlo, le ofrecen llevarle la comunión, y le trae la comunión un obispo arriano, y el niño, no me acuerdo el nombre, a ver si alguien se acuerda, San Tarcisio, creo que es San Tarcisio. No quiere recibir la comunión que le traía el obispo. ¿Por qué? Porque era un obispo arriano, un obispo hereje, que no creía en la fe católica. Entonces, si bien la comunión era válida, porque estaba nuestro Señor presente, porque la misa era válida, porque Él tenía la intención de consagrar, no se puede aceptar esa comunión, porque responde a una fe distinta a lo que significa realmente el sacrificio de Cristo. El sacrificio es la muerte de Cristo por la verdad que nos enseñó Cristo. El Señor nos enseñó la verdad y por esa verdad lo matan. Entonces, yo no puedo participar de la comunión de Cristo y tener otra fe distinta. Justamente la misa nueva me lleva a una fe distinta de la fe católica. Pero si en una misa satánica usted lo admite que se puede consagrar el cuerpo Sí. de Cristo, ¿vale? Sí. Pero para hablar después, admitamos que en la misa no uso también hay la consagración. No, por eso nunca hemos negado la validez de la misa, pero es ilícita, es algo que está mal armado, mal hecho, no para disponer a los fieles hacia el sacrificio de Cristo, hacia la cruz, sino hacia una simple conmemoración, a una cena. Que no todas las almas entiendan eso, bueno, es porque estamos en un problema enorme de autoridad. Es la autoridad de la Iglesia la que está enseñando cosas malas. Entonces las ovejas, que son ustedes, que son los fieles, lo normal es que sigan al pastor y que confíen en el pastor. Porque supuestamente el pastor me debe enseñar la verdad. Pero el problema es que hoy día están enseñando muchas cosas que son contrarias a lo que la Iglesia siempre enseñó. Entonces, hay que irse formando y, como les digo, uno no tiene tampoco que dar pasos apresurados e imprudentes. Tiene que ir siguiendo la gracia de nuestro Señor. Pero por lo menos que sepan que hay un problema serio y por eso nosotros tratamos de defender, ¿no es cierto?, la verdadera fe que se manifiesta, que se expresa correctamente en el sacrificio de la misa, el sacrificio tradicional de la misa. Bueno, Gracias. voy a dejar acá porque viene la misa. ¿Cómo? Sí, claro. Son 10 años. Lo que dice el padre, no dice el padre. Tiene razón.